a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este arranque de la semana laboral. Pese a todas las vicisitudes, los salvadoreños siempre mantenemos ese ánimo de lucha, ese ánimo de reivindicación a pesar de toda la problemática que tenemos. Y como le digo siempre, aprovechemos esta cuarentena para sacar lo mejor de nosotros y estar con nuestros seres queridos en nuestros hogares, mientras las autoridades determinan si podemos salir a la calle. Pues bien, qué mejor cosa, amigos televidentes, que compartir, que dar a conocer muchos conceptos, que conozcamos muchos conceptos referente a esta pandemia, el COVID-19, que tiene hincado prácticamente a todo el mundo. Para ello tenemos a los especialistas. ¿Qué mejor que hablar con los especialistas? Me refiero al doctor Mauricio Lobo. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Aquí en esta hora de la noche le digo gracias, doctor, por estar con nosotros. Ha sido muy amable en atender nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Alfredo, al Canal 8, por invitarnos a este espacio. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. De parte del rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, damos un saludo a ustedes, al pueblo salvadoreño, en el entendido de que la universidad está en este momento al servicio de la nación, siendo propositiva en términos de aportar en esta pandemia. En este sentido, me dice que están trabajando en la universidad sus científicos, sus especialistas. ¿En qué están trabajando en estos momentos? Si nos puede usted adelantar. La universidad ha tomado una posición muy positiva a la situación, en términos que estamos adaptándonos a la nueva situación que tiene el país, y en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas estamos trabajando en primer lugar en producir algunas sustancias que ayuden a la parte higiénica, a la prevención, pero también estamos incorporando otros laboratorios, por ejemplo el de espectroscopía óptica, que es un desarrollo de una prueba alternativa al COVID-19. Sabemos que con el PCR real, que lo ocupa y lo ha recomendado la OMS, se puede diagnosticar, pero nuestros diagnósticos permitirían, por espectroscopía óptica, utilizando la luz, ser más seguros y tenerlos en tiempo real. Además, estamos lanzando al aire un observatorio geográfico del desarrollo del COVID y otra información estadística por la población estudiantil.
También hemos lanzado 2 iniciativas, además de esto, un observatorio de educación y tecnología y un observatorio de educación a distancia. Esto con proponer al ministerio, con proponer al país alternativas de enseñanza en modalidad a distancia, modalidad virtual. Eso es en la facultad. A nivel de universidad se ha activado la Facultad de Medicina, en los cuales la universidad en este momento ya ha hecho los procesos para adquirir 2 PCR en tiempo real para diagnosticar en la universidad también la enfermedad. Entonces, Química y Farmacia está produciendo también sustancias higiénicas. Entonces, la universidad se ha volcado a ser propositiva. La intención principal es de que aportar lo más que podamos desde la academia a la emergencia. Me llamó la atención que dice que están fabricando sustancia. ¿Qué clase de sustancia están fabricando ustedes? ¿Y a quién se la van a dar? ¿La van a vender? ¿La van a donar? ¿O el gobierno central de la República les ha tomado en cuenta? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros no podemos vender, estamos claros, nuestro producto es un producto que se dona, que se da, digamos, donde se requiere, y la producción que hemos tenido, en parte, World Vision ha dado algunos aportes a Química y Farmacia para una producción que se está distribuyendo en varios órganos de gobierno. ¿Producción de qué? De alcohol gel. Y de allí tienen algunas sustancias sanitizantes que la están utilizando para prevenir en otras áreas, digamos, en la parte de la limpieza de locales, en la parte de higiénica, digamos, de las bolsas plásticas, que es algo más diluido, no es propiamente para las manos. Y en eso se está trabajando. Hemos agregado también, si ustedes se han dado cuenta, ha proliferado los zancudos. También estamos trabajando en la parte de repelentes, porque no podemos olvidar, tenemos que ver de manera integral las situaciones. Y estos productos, como le digo, han ido a órganos de gobierno, a parte de la universidad y algunas donaciones. Nuestra facultad ha trabajado más con las alcaldías. Hemos hecho productos para la alcaldía de Soyapango. El alcalde de Soyapango nos ha respaldado con la materia prima y nosotros hemos presentado esos productos. Estamos en hacer otra nueva alianza de generar productos en nuestros laboratorios para apoyar la emergencia. Se nos han acercado alcaldes de La Palma, digamos, Suchitoto, bueno, de muchos lugares, muchas alcaldías y organismos que se nos han acercado en términos de que nuestros laboratorios están a disposición para producir estos recursos. Sabemos perfectamente que esta noche vamos a hablar del estudio que ustedes han hecho referente al pico que va a alcanzar esta enfermedad. Esto es muy importante, amigos televidentes, porque la Universidad del Salvador ha hecho un estudio donde se comprende cuándo, cómo el COVID se va a comportar en nuestro país. Esto es muy importante porque es el máximo centro de estudios que han hecho este panorama, que lo vamos a ver con el doctor, pero también quiero preguntarle, ¿cómo es esto que ustedes a través de la luz van a detectar el COVID? Lo que ocurre es de que con la luz se puede tener un espectro de los diferentes compuestos que integran, digamos, una sustancia. La intención es caracterizar, que esto ya se ha hecho por espectroscopía óptica, caracterizar los virus. Este laboratorio en este momento está haciendo pruebas de los virus que ya conocemos. Por ejemplo, el de la influenza, que ya tenemos aquí la vacuna, ya se hicieron los análisis con ella para sacar el espectro de ese virus, y eso significa tener un mapa detallado de qué sustancias integran el virus y poder detectarlo. Estamos haciendo algunas negociaciones para que se nos pueda proporcionar de parte de los Estados Unidos sustancias, por ejemplo, proteínas del virus COVID-19, para empezar a hacer pruebas directamente con el COVID-19. Algunos que piensan que esto es peligroso. No es peligroso. Las proteínas del COVID ya no contaminan, es decir, que no son un riesgo. Ya extraída la proteína del virus, se trabaja directamente con ella y no genera un riesgo para los investigadores. Así que por la luz. Además, usted trae una muestra de la gel, ¿verdad? Correcto. Podríamos ver un frasquito de este asunto, porque realmente es muy llamativo el hecho de que ustedes están haciendo, la Universidad de El Salvador, amigos televidentes, se está poniendo propositiva. Mire qué bueno que los máximos centros de estudio de nuestro país, como las universidades, se están uniendo a este esfuerzo. Así que veamos, doctor, muéstrela, por favor. Acá está. Esa es el alcohol gel que ustedes están haciendo. Correcto. Este es el alcohol gel que nosotros estamos produciendo. También la Facultad de Química y Farmacia está produciendo. Y en estos periodos vamos a tener, no solo en la facultad ni en Química y Farmacia,
sino se va a producir también en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, en la de Oriente, en la cual vamos a tener más amplitud a nivel nacional para proporcionar este tipo de sustancias y esta posibilidad de que la población tenga acceso. Si bien es cierto que ustedes no venden estos productos, ¿cómo es que sacan los costos? ¿De dónde sacan el financiamiento para elaborar todo esto? Lo que nosotros pedimos a las instituciones es que nos den la materia prima. Nosotros ponemos la mano de obra, ponemos nuestros laboratorios para producirla. ¿A quién le piden? A la materia prima, al que nos solicite el recurso, pedimos nada más la materia prima. Sin embargo, con la escasez que ha tenido la materia prima, hemos optado porque nuestros investigadores inicien un trabajo de buscar otras sustancias alternativas. Tenemos investigadores de química orgánica trabajando en esta línea, en términos del carbopol, por ejemplo, que ya está muy caro, ha sido acaparado, que producen el carbopol a partir de algunas semillas. Están buscando otras alternativas para lograr los productos que se necesitan. Mire qué interesante, amigo televidente, es lo que está produciendo nuestra universidad, el alma mater propositiva. Y quiero decirle que los ingredientes es alcohol etílico, carbomero, tritalomina. Qué tremendo, ¿verdad? Estos vocabularios, usted, ya me voy a morder la lengua. Glicerina, agua destilada, fragancia y aditivos, dice. Modo de uso: aplique una pequeña cantidad de gel sobre sus manos y frótelas hasta que ella misma se seca. Precauciones, y esto es para todos los productos. Solo para uso externo, no tomar. Manténgase este producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. Este producto es inflamable, manténgase alejado del fuego. Así que dice alcohol gel CIMAT. ¿Por qué CIMAT o CIMAT? ¿Qué significa CIMAT? Esa es la marca de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Perfecto. Interesante, amigos televidentes, este producto que está haciendo la Universidad de El Salvador. Vamos al siguiente espacio para volver en materia referente el estudio que ha hecho la Facultad de Matemáticas para que nos digan cómo es que ven el desarrollo de esta enfermedad para los próximos días. Así que esté muy atento usted, porque esto sí vale la pena conocer para que tengamos el comportamiento preventivo de cómo saberle hacer frente a este mal. Recuerde que nosotros los salvadoreños sabemos hacer bien las cosas y esta no va a ser la excepción. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. A esta hora de la noche, amigos televidentes, estamos hablando con el doctor Mauricio Lobo. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, y él nos va a presentar a continuación el estudio que ha formulado el alma mater para saber el comportamiento del COVID-19. Comprendemos, amigos televidentes, que en los próximos días tendremos una punta grande de esta enfermedad, así lo ha comprendido la universidad, pero qué mejor que lo explique el doctor cómo están estas, a base de cómo hicieron. Vamos a ver las primeras fórmulas para que nuestros amigos televidentes vayan entendiendo. Ahí va a aparecer a ustedes la primera fórmula. Esta es la presentación del modelo SEIR. Mauricio Hernán Lobo, decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La siguiente presentación es ahí lo que quiero que nos explique, doctor, cómo está esto. Bueno, el modelo SEIR es un modelo clásico para modelar epidemias, en este caso la pandemia, y en este sentido ustedes pueden ver en las redes mucha información al respecto. De esto hay mucha información, de hecho se ha puesto hasta un calculador epidemiológico en el que usted puede hacer sus propios ensayos. Nosotros igual lo hemos hecho en nuestra página, pero el modelo es muy sencillo. El modelo claramente tiene la S es de susceptible, la E de expuesto, la I de infestado y la R de recuperado. Allí las letras beta, alfa, gamma son las tasas de expuesto, infestado, recuperado. En la siguiente gráfica podemos ver cómo se visualiza directamente. Es ahí estas líneas verdes, azules y negras. ¿Qué significan, ¿no? Aquí planteamos la fórmula de arriba, que claro es una fórmula diferencial y a veces bastante compleja las ecuaciones diferenciales, pero en forma gráfica lo que nos están diciendo es los susceptibles, todos somos susceptibles.
todos nos podemos contagiar. Hay que pensar bien que esta epidemia realmente va a comprender más del 80% de la población que tenga esta infección. Es decir, que está comprendido que el 80% de los salvadoreños van a enfermarse. Por el 80% de los salvadoreños se van a enfermar, entonces allí todos somos susceptibles. Y después hay una curva que hay que ver muy clara también, que es la azul, que son los recuperados. La mayoría nos vamos a recuperar, si ustedes fijan ya no llega al 100%, la mayoría se va a recuperar. En un 90 y... ¿En cuánto? Aproximadamente un 94% hay una recuperación. Para el 80% de los salvadoreños, según este estudio, va a ser contagiado de COVID-19, pero el 98% va a ser recuperado. Se va a recuperar. Entonces, las gráficas sensibles que tenemos que analizar son las siguientes. Por ejemplo, la gráfica roja, que son los infestados, si ustedes observan, es la que nosotros estamos en este momento modelando. Cómo vamos a estar los infestados, y si se observa muy bien, la gráfica roja infectado se comporta casi similar a los expuestos. Entre más infestados, más expuestos. Esta es la población que se expone a ser contagiado. Esto depende de las políticas que tome el gobierno. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cuáles son los principales conceptos para tener en cuenta el no contagio? En primer lugar, si ustedes observaban en el modelo, primero hay una tasa de exposición de las personas. Eso va a depender de las políticas, si abrimos la industria, si iniciamos a producir, si la movilidad es grande. Eso va a depender cuántas personas tenemos expuestas. Y lo otro, las disposiciones, digamos, higiénicas, que nos dicen qué tan expuesto estoy. La persona expuesta, qué posibilidades tiene de contagiarse. En las políticas que tomamos, en la normativa, y esto hay que tenerlo claro, el país, los tomadores de decisiones, lo que hacen es normar algo que ya está ocurriendo, un fenómeno natural, y lo queremos legislar, queremos poner reglas al fenómeno, y las reglas que ponemos es para garantizar que el grupo de población expuesta sea la menor posible y la tasa de infección sea la menor posible. Eso nos permite de alguna manera manejar la emergencia. Entonces, las medidas que ha tomado el actual gobierno, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me parece de que las medidas están bien en el sentido de que ha reducido la exposición y ha reducido, por lo tanto, el contagio. Pero el problema es que tiene que verse de manera integral. No podemos ver directamente solo la parte de contagio, porque también tenemos otros factores asociados, la parte social, la parte económica, que tienen que entrar en el modelo. El modelo, yo estoy dando el modelo matemático, pero en este modelo matemático tendría que verse, por ejemplo, qué partes de la industria o de las empresas que están trabajando generan contagio. Lo que nosotros preguntamos, por ejemplo, nunca he visto que en un supermercado se estén haciendo pruebas de COVID. Pero en los supermercados todos los salvadoreños vamos para subsistir. Pero allí no hay pruebas de COVID. Yo no sé si la mayor fuente de contagio van a ser los supermercados, o van a ser las agencias bancarias, o van a ser los de los granos básicos, los distribuidores. ¿Cuál va a ser el de mayor contagio? Esos trabajos no se han proyectado. Nosotros nos hemos acercado, hemos tenido algunas pláticas con algunas personas del BID, que nos hemos estado platicando cómo se puede activar la economía. Y en esto lo que le hemos planteado es que si se conocen los datos de la población que se va a exponer en cada una de las áreas productivas, y además de esos datos de los que se va a exponer en las áreas productivas, también tenemos las medidas de control, de higiene que va a tener la empresa, podemos modelar cómo será el comportamiento de esa población expuesta. Eso contrastaría con el modelo que tenemos actualmente. Entonces, pero eso no lo hemos visto, no lo estamos haciendo. Sin embargo, espero de que con las pláticas que hemos tenido ya 2 reuniones, nosotros le hemos expresado cómo se manifiesta el fenómeno según los cambios en las políticas. Por ejemplo, las perturbaciones en las gráficas a medida que se cambia la política. Hemos cambiado como 3 veces la política. Algo restrictivo, una liberación de unos días y algo más restrictivo al final, y hay un poquito de liberación y andan más vehículos, andan más personas afuera.
Entonces todo eso va a perturbar la gráfica de desarrollo de la pandemia. Ahora bien, hemos visto la gráfica de que el 80% de los salvadoreños va a ser contagiado, pero se va a recuperar el 90 y pico. ¿Y cuánto va a ser de fallecimiento, de mortandad? Ante estos cálculos. No, aquí la mortalidad tenemos que verla en dos niveles. El primer nivel es que la gráfica que nosotros presentamos no define la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria está asociada a la capacidad que tiene el Estado de atender en la parte de salud a los contagiados, principalmente los que se graban, que son los que están más expuestos a poder fallecer. Entonces, a pesar de que estamos hablando de que llegamos a un pico de contagio en las condiciones actuales, no significa que este sea la solución al problema sanitario. El problema sanitario puede ser que esté mucho más abajo la capacidad sanitaria de atender a la población. Si no tenemos doctores, no tenemos medicina, entonces es normal de que realmente las personas tengan más probabilidades de que puedan fallecer por esta enfermedad. Entre más capacidad tiene el sistema, mejor será. Entonces nosotros no estamos tratando, digamos, sí tenemos algún estimado, digamos, de la capacidad médica que tiene el Estado, y para nosotros, a pesar de que lleguemos al máximo y podamos bajar, la emergencia sanitaria no va a terminar ahí. La emergencia sanitaria va a continuar todavía mucho más tiempo. Es decir, esto vino para quedarse, el COVID-19. Esto vino para quedarse. El nuevo COVID-19 vino a quedarse, va a estar en la población. Esto va a disminuir y controlarse aproximadamente allí cuando contagie el 80% de la población. Por ahí estamos estimando nosotros, y con ello ya sí podría de alguna manera controlarse por el Ministerio de Salud. Habría que ver con la curva que llevamos ahora cuánto puede cubrir el sistema de salud. Ya estaban diciendo que ya estaba a puntos límites. Va a ser sobrepasado el sistema de salud nuestro. Sin embargo, eso es lo que tenemos que controlar. Que no se pase mucho para que la atención médica siempre sea una atención médica eficiente y adecuada para cada paciente. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Vamos a seguir conversando con el doctor Lobo referente al estudio que ha hecho la Universidad de El Salvador para conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro país. Para los próximos días habrá que tomar mayores medidas para evitar este contagio. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, sobre el estudio que ha hecho la Universidad de El Salvador referente al desarrollo del COVID-19. Lo que estábamos hablando, doctor, es decir, ¿cuál es la tasa? ¿2% es la tasa de mortalidad? Aproximadamente de 2.2 a 3.2. La OMS lo ha puesto un poco más grande porque lo está tomando a nivel mundial. China planteaba 2.2, por aquí nosotros andaremos por 2.6. ¿Eso indica que de 100 salvadoreños contagiados del COVID? Aproximadamente de 2 a 3 estarían falleciendo. ¿De 1000? De 1000 andamos por 26. ¿De 1 millón? 1 millón ya, eso es un poquito complicado, ya andamos arriba de los 2000. De los 2000 fallecidos a 1 millón de personas contagiadas. Entonces, lo mejor sería... Lo mejor sería dos situaciones. Una, el distanciamiento. Hay que mantener el distanciamiento, la exposición, disminuir la exposición. Y lo otro, las medidas sanitarias estrictas. Entonces, eso es lo mejor que se puede hacer. Garantizar que las emergencias se den lo menos posible para que tengan la mejor atención. Ahora bien, sigamos conversando referente a la siguiente lámina, si nos puede poner producción, para que sigamos con el desarrollo de esta exposición de la Universidad de El Salvador a través del doctor Lobo. Ahí está la siguiente que sigue, mire, ¿qué es lo que está representando? Porque si bien es cierto que el nivel, mire qué buenas están las cifras, no buenas, sino que, descubriendo, reveladoras, el 80% de los salvadoreños serán contagiados. Pero el 92%, 90 y pico, se va a recuperar. Sin embargo, el 2% va a fallecer. Es decir, de cada 100 salvadoreños contagiados, 2 van a fallecer. Y vaya usted sacando el cuadro de 1000, ¿cuántos fallecieran? 20. De 1 millón serían 2000.
Esas son las cifras redondas que nos ha dado el licenciado Lobo. ¿Y esta gráfica, licenciado? En nuestro portal tenemos varios modelos, el modelo Gomper, que es el que tenemos en azul, y el logístico. Aparte de estos modelos, tenemos modelos predictivos, uno que se actualiza cada día y que proyecta 5 días posteriores, y uno que proyecta 15 días. Esto sirve para hacer un análisis integral del fenómeno, no solo verlo desde una perspectiva, sino que desde varias perspectivas. En este momento nosotros tenemos como modelo global, tenemos 2 perspectivas. El modelo Gomper, que es el azul, y el logístico, que es el verde. La parte roja que aparece en la gráfica es exactamente los datos que nos ha proporcionado oficialmente el gobierno. Si observan muy bien, las 2 gráficas retoman todos esos datos y los incorporan en el modelo. ¿Y ustedes confían en los datos que ha dado el gobierno o consideran que son los justos? Es bien complicado porque, en primer lugar, para que los datos de contagio sean válidos, se tiene que tomar muestras no solamente de los que llegan al hospital y los asociados a ellos, sino que tiene que tomarse muestras de donde hay mayor población cercana, digamos, en los supermercados, en los bancos, bueno, de hecho, en los mercados, porque aunque digamos que los mercados están cerrados, mentira, no están cerrados. Los mercaditos que se hacen, le llaman mercaditos locales, pero allí se aglomera un montón de personas. Si hacemos pruebas en esos lugares, tendríamos datos mucho más objetivos. En principio, por ejemplo, en China, los artículos que se publicaron visualizaban que el 60% de los contagiados nunca llegó al hospital, nunca se enteró el gobierno que estaban contagiados. Es el 60%. En nuestro país habría que pensar. China hizo un buen trabajo en campo. Nosotros no estamos haciendo mucho trabajo en campo. Yo sé que sí se les hace prueba a los de salud, se les prueba a los cuerpos de seguridad que andan en las calles principalmente, y a aquellos que se detecta que tienen un brote. Pero fuera de eso, en las calles no se hace pruebas. Entonces, los datos no son muy claros. Sin embargo, es un estimado muy pobre, pero que habría que irlo mejorando. A medida que aumentemos las pruebas, van a mejorar. Ok, perfecto. Entonces concluyamos con ese gráfico que teníamos anteriormente. ¿Cuál es la conclusión de ese gráfico, doctor, que estábamos pendientes ahí? Este gráfico lo que muestra es la franja roja, nos dice que el gráfico verde, que es el modelo logístico, está llegando a un punto donde, si ustedes observan la gráfica, la primera parte se desarrolla exponencialmente, pero la segunda parte de la gráfica logística se empieza a suavizar la curva. Exactamente, el modelo logístico está en el punto de suavización. En la siguiente gráfica vamos a ver qué significa que esté en el punto de suavización. Por favor, producción, para que vayamos concatenando las ideas de doctor. Ahí está. En la segunda gráfica... No, tercera. En la tercera gráfica, aquí ya nos dice, la misma franja, la misma gráfica verde, la logística, nos está diciendo que está llegando a un pico de infecciones diarias. Y entonces, ¿cuánto es ese pico? El pico aproximadamente, no tengo el pero dato. bien, está para el 27 de mayo el pico que se está proponiendo. Y entonces, en ese momento entendemos que 27 de mayo. 27 de mayo. Dentro de 2 días, doctor. Dentro de 2 días. No, un día. Perdón. Dentro de un día. Atención, amigos televidentes. ¿Dentro de cuánto nos dice? 27, en 2 días. ¿Qué 26, pasa? 27. Con el modelo logístico nos dice que vamos a tener el mayor pico de contagio en las condiciones actuales. Inevitable. Ya las condiciones están dadas. En las condiciones actuales. Si no se cambian las condiciones. El segundo modelo, el Gomper, nos dice que no, que para el 6 de junio va a ser el pico mayor. Siempre con esta gráfica. Siempre con la misma gráfica. La gráfica nos da los 2 modelos. Los del modelo logístico y el Gomper. Nosotros hemos pronosticado con el logístico que se está acoplando bastante bien al fenómeno. Y entonces hemos hecho análisis de validación del modelo y nos está diciendo que el 27 de mayo se tiene un pico de contagio con las condiciones actuales. Siempre, como había dicho anteriormente, hoy he visto más población en las calles. Eso implicará que hay un impacto sobre el comportamiento de la epidemia. Pero en azul
El azul es el otro modelo. El otro modelo nos dice que es el 6 de junio, es decir, hay otro modelo, tenemos que contrastar los dos modelos, cada uno con sus bondades, porque en la matemática los modelos los aproximamos a la realidad, pero no es la realidad es mucho más compleja, mucho más variada. Esta es una orientación. Esta es una orientación que me dice dónde tengo el resultado máximo de contagio, pero como tengo el resultado máximo de contagio, y la enfermedad está incubando en 15 días, en 2 semanas los contagios de estos días se van a replicar. La emergencia sanitaria no ocurre en el momento del contagio. Tenemos que cuando los síntomas se dan, en promedio, le han dado un espacio de 15 días, son 2 semanas. En 2 semanas las personas infestadas se van a manifestar quienes se graban en este estado. Entonces, a pesar de que muchos dicen, bueno, llegué al de contagio máximo, sí, pero el impacto no es en el momento. Tenemos un desfase de impacto. Entonces, pensar de que esto nos determina, no. La emergencia sanitaria, al contrario, le avisa que en este momento, en estas 2 semanas que siguen, va a tener lo mayor número de casos. Ok, bien, pero con los que están ahora incubados. No, con los que se han infestado anteriormente. Los de anteriormente son los que están en este momento en el hospital. El grupo que se infestó anterior. Pero los que se infectan en este pico, los resultados vienen en las semanas posteriores. Van a seguir más infestados, pero al mismo tiempo, más infestados, más personas graves. Más personas graves, mayor mortandad. Y la siguiente gráfica que tenemos que discutir, porque hemos llegado al pico que ya sabemos que va a ser el 27 de mayo y el 6 de junio. Así que usted, amigo televidente, por favor, como decimos en buen salvadoreño, pongámonos la heavy ready y las pilas para poder evitar estos contagios, porque ya los matemáticos están hablando y qué bueno saber todo esto. ¿Qué nos implica, amigos televidentes, conocer el comportamiento del COVID-19 para los próximos días? Pero vamos a seguir viendo estas gráficas cuando volvamos después de este espacio para nuestros anunciantes. Unos mensajes para usted. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos hablando con los representantes de la Universidad de El Salvador que han hecho su muestreo, ya que, atención, a partir del 27 de mayo se prevé un aumento del COVID-19 en nuestro país, como también en el 6 de junio. Todos, por favor, a prevenirnos, a guardar esta clase de prevención para que no seamos realmente contagiados. El 80% de la población va a ser contagiada según este estudio de la Universidad de El Salvador. Pero vamos a seguir hablando con el doctor Lobo de la siguiente gráfica, ¿verdad? De la siguiente gráfica, que lo que yo le estaba preguntando anteriormente, y las personas van a ser contagiadas el 80% y el 20% que no se contagie siempre le dio o desarrolló alguna inmunidad. Lo que ocurre es de que la enfermedad queda en nuestro país. Hay lugares del país que al final están muy retirados. Por ejemplo, en el campo la distancia entre las personas es mucho mayor que en la ciudad. Los más propensos a contagiarnos somos los de la ciudad. Si una persona vive en el campo y se mantiene en el campo, se infesta a una familia, no infesta a las demás. Si está aislado, está a mucha distancia de los demás. Entonces, en la ciudad, donde las colonias pequeñas y todo esto, de que tenemos una tienda común, allí sí nos complica. Entonces, puede haber... Donde hay mayor hacinamiento, me está diciendo. Correcto. San Salvador, que tiene la mayor población. Aquí va a ser. Claro, aquí tienen que ser los números grandes, y no es porque aquí la tasa de contagio, sino porque hay más población. Estamos mucho más cerca, entonces las tasas aquí son diferentes a las tasas en el campo, donde las personas están muy retiradas y hasta producen sus propios granos, su propia alimentación, no tienen que ir mucho a la tienda, no subsisten por esos medios. Entonces, eso implicará que siempre van a haber reductos de población bastante aislados que en el lapso que hemos contemplado no se van a contagiar. Cualquiera como yo estaría pensando irme para un cerrito o irme para allá para el Pital y llevar mis cositas y ahí me quedo. Correcto, irse al campo es una buena opción. En el campo tengo menos probabilidades de contagiarme por la distancia, por el medio ambiente, tengo el aire libre, el contagio es mucho menor que en zonas encerradas, ¿no? Entonces todo esto tiene otra proporción. Las casas son mucho más grandes, tiene ventilación natural. Entonces, y en el caso de los cuarteles, en el caso de los penales,
En el caso de las delegaciones policiales, ahí ellos conviven muy estrechamente. Allí las tasas son mucho más altas. Las tasas, por ejemplo, las tasas tienen que ver por sectores, condiciones de sectores. Y como lo planteaba, la empresa puede salir, pero ¿qué condiciones tiene la empresa de trabajo? Si vamos a decir, vamos a empezar a la parte agrícola, sí, pero la agrícola es al aire libre. Entonces la probabilidad de contagiarse es mucho menor que en la ciudad, porque si me dicen una maquila donde todos están uno acá al lado del otro, las probabilidades de contagio son mucho mayores. Es decir, la gente que está en primera línea, como los médicos, enfermeras, soldados, policías, llevan un gran riesgo. Lleva un gran riesgo. El mayor riesgo de todos. Correcto. Las tasas de contagio de ellos son bastante grandes. Por lo tanto, las condiciones para ellos deben ser diferentes. Deben ser más estrictas. Nosotros hemos visualizado que debe ser estricto de acuerdo a las características de la persona. Estamos claros de que los más vulnerables son los que la parte inmunológica la tiene muy débil, los que padecen de cierto tipo de enfermedades. Esas personas deben ser mucho más estrictos que una persona que no sufre ese tipo de enfermedades. Es decir, la persona que a cada año sufrimos de caídas en grandes gripes, en enfermedades del sistema respiratorio, esa gente hay que ponerle mucha atención. Los problemas respiratorios, problemas cardíacos, los que tienen cáncer, los diabéticos, todos ellos hay que ponerle más atención. Las tasas de mortalidad de ellos son mucho mayores que una persona que no tiene esos padecimientos. ¿Cómo levantar el sistema inmunológico? Bueno, lo que pasa es que en algunas de estas enfermedades, problemas de los riñones, las defensas ya están bajas, entonces hay una descompensación del organismo. Por eso es que también a esto se asocia la edad. Entonces las tasas de mortalidad arriba de los 60 son mucho más grandes, arriba de los 80 aproximadamente andan en un rango del 14% a un 26%, es decir que de cada 100, 14 pueden morir. Entonces son bien elevadas porque los de tercera edad tienen, digamos, más descompensaciones orgánicas. Es más difícil, el sistema inmunológico es un poquito más débil. Claro, ¿cómo fortalecerlo? Una parte es la alimentación. Hay también medicina que fortalece el sistema inmunológico. Hay muchas personas que yo conozco de la universidad que en este momento se están aplicando inyecciones para fortalecer su sistema inmunológico. ¿Qué tipo de inyecciones? Allí sí no le podría decir, yo soy matemático, sí, ahí está pero hay que buscarla, ¿verdad? Hay que buscarla. Seguimos viendo las siguientes, producción, sigamos viendo por favor las siguientes gráficas para que podamos tener un abundante espectro, un background más amplio de esta situación. Veamos la que sigue. Ahí está, doctor. ¿Qué significa algunos comportamientos de la pandemia en varios países? A comparación del nuestro, ¿cómo está eso? Esto lo hemos planteado. De hecho, allí está la dirección que se puede consultar. Hay más de 20 modelos. Hay una variedad de modelos. Pero yo me voy a centrar, por ejemplo, el modelo de China. Si observan la gráfica, tuvo un máximo al principio, allí se ve la primera cúspide, un máximo, pero en ese momento viene China y dice, bueno, yo voy a implementar los vuelos aéreos, voy a empezar a producir. Se le dio otro pico más alto, más contagio, se contagiaron más. Entonces uno puede pensar, miren, ya llegamos arriba, ya no, todo es para abajo. No es cierto. No es cierto. No, si nosotros activamos, hacemos ya vuelos internacionales, venimos y activamos la economía. ¿Y si activamos el transporte público? El transporte público es un peligro grande, es decir, el transporte tenía entendido que la idea era que fueran a mitad de su capacidad, pero cuando van llenos, yo le digo, mire, la mitad de su capacidad es bastante lleno, porque llevan hasta en las puertas y todo eso. Entonces, allá hay que ver a qué le llaman medio lleno, ¿va? A la mitad de capacidad. Entonces, sin embargo, lo que planteo aquí es de que no es cierto de que nosotros digamos que estamos en el máximo y no existe otro máximo. En China se dio otro repunte y es porque se activó muy rápido. Cuando nos activamos muy rápido, generamos otro repunte. Si observamos la de Cuba, que es lo que el presidente planteaba, vamos a aplanarla, dice. ¿Cómo fue Cuba? Cuba ya llegó al máximo y más o menos se mantuvo en ese máximo. Sí, aplanó. Se aplanó, pero significa que iba a mantener la tasa de contagio. Derecha inferior. Ahí está el de Cuba. Aplanó, pero aplanó con la misma cantidad de contagios. Es decir, que ese es el aplanamiento que hizo Cuba, con las medidas que tomó. Todo esto tiene que ver las medidas que ¿Qué medidas tomó Cuba? No, Cuba en primer lugar, y esto es importante, primero divulgó
cómo hacer mascarillas caseras reciclables. Cada poblador tenía que hacer su mascarilla. Esa es una de las alternativas que planteó. Y lo otro, su sistema de salud tenía la capacidad primero de fortalecer su sistema inmunológico, porque había desarrollado algunas sustancias que eran para el SIDA, los que tienen deficiencia inmunológica, y eso le permite que ciertas de las sustancias que están utilizando ahora, para los que no se han enfermado, los que se han enfermado, los pueda proteger. Entonces ha empezado a proveer a la población ese tipo de medicamentos. Y eso ha permitido de que ha estabilizado. Ya allí se ve que la curva que está bajando, si se mantuvo adaptándose a la epidemia, está bien, porque el problema nuestro es una cosa muy diferente. Nosotros no nos estamos adaptando a la epidemia, nosotros nos estamos encerrando porque queremos salir después de la epidemia. Nosotros tenemos que adaptarnos, los sistemas productivos tienen que adaptarse a la epidemia, los sistemas sociales tienen que adaptarse. La epidemia no se va a adaptar a nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Entonces nosotros tenemos que generar políticas de adaptación. Como les planteaba, las áreas productivas que están en este momento, pasémosle las medidas, veamos cómo se han adaptado, aprendamos de ellos, aprendamos de cómo se ha activado China, qué experiencias ha tenido, cómo se quiere activar Estados Unidos. Es decir, no porque nos guardemos no nos vamos a contagiar, porque al salir ahí va a estar. Ahí va a estar. Contagiar no nos vamos a contagiar. Lo que pasa es que nos vamos a contagiar más lento si seguimos encerrados con ciertos impactos, que son los impactos económicos y los impactos sociales. Entonces, más que todo aquí, estas gráficas son para decir, no está la última palabra. Aquí va a pasar cualquier otra gráfica. Habrán muchas gráficas, nosotros seguiremos dándole seguimiento a la gráfica, pero a cómo van los comportamientos del fenómeno. Pero no podemos descartar que si nos activamos de manera inadecuada, podamos generar una crisis mayor. Ok, entonces, eso vamos a hablarlo cuando volvamos, de qué manera nos tenemos que activar para que no vaya a haber otro pico. Ya volvemos, amigos televidentes, permítanos, estamos hablando con los representantes de la Universidad de El Salvador y sus gráficas y consideraciones, proyecciones para esta enfermedad del COVID-19 durante, mejor dicho, comprendido en los 20.000 kilómetros cuadrados de nuestro pequeño El Salvador. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con el representante de la Universidad de El Salvador y sus gráficas muy interesantes. Por cuestión de tiempo, doctor, dígame, es decir, tenemos que adaptar, salgamos, pero tomando las medidas, adaptándonos para no contagiarnos, con medidas muy preventivas. Es así como se debe hacer la reapertura económica del país, productiva. Sí, en primer lugar yo creo que hay que ver las tasas, una estimación de tasas de cómo estamos en el país. Arriba del 50% es asintomático, no sabemos si está infestado, ¿no? Y tenemos también estables otra cantidad tenemos una población que sabemos de que no va a entrar en riesgo, una buena población que no entra en riesgo. Y tenemos una población aproximadamente en nuestras tasas, estimación de tasas, de que falta mucho que analizar, falta mucha información a detalle, pero aproximadamente de un 5 a un 6% que sí se van a agravar y van a estar en la parte de emergencia. Eso es importante. También el otro dato que hay que tomar en cuenta para salir es de que los mayores contagios es las personas en la edad productiva. Entonces estamos hablando de 20 a 40 años y donde tenemos la mayor cantidad de personas ya infestadas. Eso también nos da otro indicador, que es lo que nosotros queremos en la siguiente gráfica. Esta es la gráfica, digamos, de los que se agravan y no. En la siguiente gráfica aparece cuál es la población más impactada. Veámoslo amplio. Ahí está, estimación de tasas de contagio. Entonces, de los 20 a los 40 años tenemos el mayor nivel de contagio. Es decir, el periodo productivo. Entonces nosotros vamos a aperturar el área productiva, pero tenemos que tener claro que en este momento se están infestando más esa población.
Entonces, ¿cómo vamos a aperturar? Yo creo que lo primero que se tiene que tener en mano es resguardar la vida. Ese es un punto clave. El segundo es de que hay que tratar de hacer un trabajo integrado. Tenemos que ver no solamente la parte de salud, la parte productiva. Acuérdense que parte de salud es las necesidades que tiene el ser humano de socializar, que hay que impactar en eso. En otros países se ha dado libertad por lo menos para salir a correr, se ha motivado con ciertas medidas, salir a distraerse, a correr por las calles en ciertas horas, que permite que también la tensión no sea un factor adicional. Porque cuando uno está en estos estados de tensión, de estrés, las defensas bajan. Y también estamos generando otros factores. Entonces, primero hacer una mesa ampliada. Lo tercero para mí debería ser de que se adapte, se incorpore el personal técnico. La Universidad de El Salvador tiene una cantidad de personal calificado que debe en este momento tomar mano. Las universidades, nosotros estamos trabajando con la Universidad Gavidia, tenemos junto con FUSARES, tenemos un portal, un observatorio nacional de COVID-19, ahí nos pueden encontrar también trabajando con ellos. Estamos generando también con ellos artículos asociados a toda esta situación en el área educativa, en el área empresarial. Entonces, estamos en ese mismo esfuerzo, pero hay que llamar a la población académica para que dé aportes técnicos a la toma de decisiones. Para mí, el punto central es de que la política que tomemos en este momento es de convivir con la pandemia. No decir que ocultémonos, convivamos con la pandemia, tomemos la información que está en el campo, tomemos mano de los especialistas, del área de salud, del área, bueno, nosotros que proponemos la parte de modelamiento para ver cómo van las políticas, cómo se está comportando el fenómeno, del área económica, hasta del área jurídica, bueno, de química y farmacia, ingeniería, porque muchas situaciones de estas los ingenieros pueden abordar, y este personal académico que sea el que nutra la toma de decisiones. Entonces, esa es la manera más adecuada de salir. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Le agradecemos de antemano y de verdad que cuando saquen el otro, de seguro le vamos a invitar, ¿le parece? Bueno, muchas gracias, muy agradecido por estar aquí en este programa. Muchas gracias, pero sobre todo, como decimos siempre, amigos televidentes, con una sonrisa amplia, gracias a ustedes porque ha estado con nosotros durante esta hora adquiriendo estos importantes conocimientos de parte de la Universidad de El Salvador. Que tengan todos una sana noche, si Dios quiere, tendremos más para usted el día de mañana. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.